bienvenidos todos a esta serie que estamos teniendo acerca de la historia de la Biblia. Y vamos a entrar en materia, vamos a prepararnos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe, al Espíritu Santo, que sea Él el que nos instruya esta noche. Le damos gracias a Dios por su vida, porque está conectado, porque podemos compartir este tiempo juntos. Vamos a orar todos ahí en casa. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe. Padre, te damos gracias esta noche. Pedimos tu presencia, tu palabra, tu unción. Te doy gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y gracias porque podemos estar juntos acá, Padre, conectados y aprender de ti, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos nuestro versículo que es el que hemos estado viendo a lo largo de esta serie. 2 Timoteo 3, 16 y 17 es nuestro versículo base para esta enseñanza, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, en el capítulo primero de esta serie hablamos acerca de cómo se compiló la Biblia, cómo llegó la Biblia hasta nuestros días, en un proceso de muchos años, un proceso que llevó de compilación de 1600 años para que podamos tener la Biblia hasta nuestros días. También hablamos en la clase pasada, en la serie pasada, cómo estaba conformada la Biblia, es decir, su estructura, los libros del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, pero en general hablamos acerca de el orden cronológico de los libros, como pudimos ver como Génesis, mire cuánto espacio abarca en lo que es el contexto histórico de la Biblia, y cómo podemos ver que la Biblia no está organizada de manera cronológica, sino de manera temática. Entonces tenemos que aprender si queremos leer la Biblia de manera cronológica, tenemos que aprender a ver cómo está distribuida los libros de la Biblia a lo largo de la historia del tiempo. Tenemos 4000 años antes de Cristo, un poquito más, y tenemos 100 años después de Cristo en el Nuevo Testamento. Todos estos cuadritos representan espacios de tiempo y son los libros históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores del Antiguo Testamento, todos estos cuadritos. Y mire el Nuevo Testamento, este cuadrito chiquito negro de acá abajo es el Nuevo Testamento. Entonces, la enorme diferencia de 4000 años de historia contra solamente 100 años del Nuevo Testamento. Vimos la relación que hay entre los reyes y los profetas de Israel, como los profetas, tanto mayores como menores, se intercalan en el primer libro de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, en Nehemías, Esdras, Esther, cómo van intercalados estos libros proféticos, y para entenderlos mejor, pues tenemos que leer el contexto en el que están intercalados. Así que esta guía que está en el libro de Fundamentos va a ayudarle mucho a ubicarse en el tiempo, porque si usted lee, por ejemplo, Malaquías, que es el libro más, el último libro del Antiguo Testamento, en qué etapa de ese libro está, ¿no? En qué etapa del tiempo abarca ese libro, ¿no? Y mire Malaquías, ¿dónde abarca? Entre Esdras, Nehemías y Esther. Ahí es donde entra Malaquías, pero en el contexto del orden de los libros, Esdras, Nehemías y Esther son los 3 últimos libros de los libros históricos. Entonces, todo eso es lo que tenemos que entender, y todo eso es lo que hablamos en el capítulo pasado. Así que si usted no estuvo en el capítulo pasado o en los 2 anteriores, pues sería bueno que le eche un ojo acerca de lo que hemos platicado. Estamos viendo, a detalle, el capítulo 2 del libro de Fundamentos, que normalmente lo veo muy rápido en 1 hora, y pues no podemos ver todos estos detalles que son muy importantes, que son muy interesantes. Y así que si usted tiene su libro de Fundamentos, de ahí estamos partiendo para que le demos un vistazo mucho más profundo a este libro, que nos sirve de guía, de doctrina, de ayuda para fundamentar nuestra fe. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de la veracidad de la Biblia. ¿Es la Biblia un libro confiable?
¿Es la Biblia un libro veraz? ¿Es la Biblia un libro fidedigno? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos comprobar que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es un libro fidedigno? Tenemos muchos libros antiguos, tenemos el Corán, tenemos el Popol Vuh, el libro de los mayas, tenemos libros antiguos de otras religiones, tenemos códigos mayas, códigos aztecas, códigos egipcios, libros hindúes, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos, cómo comprobamos que la Biblia sí es la palabra de Dios y esos otros libros no? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la misma Biblia se va a interpretar, ¿ok? La misma Biblia va a presentarnos evidencias tangibles, contundentes, palpables de su veracidad. En la Biblia podemos ver eventos históricos, fechas, reyes, reinos, guerras, personas, personajes, naciones que realmente existieron. Si usted va a los libros de historia, la historia universal, usted va a aprender ahí que la civilización empezó ahí en Mesopotamia, en esa zona del Medio Oriente. Y eso concuerda perfectamente con la Biblia, donde más o menos el arca de Noé encalló después del diluvio, de donde empieza la civilización postdiluviana. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, si la Biblia es un libro veraz, entonces tenemos que creer lo que dice. Porque si usted, por ejemplo, conoce una persona, vamos a pensar, una persona que usted sabe que es una persona veraz, que nunca le va a mentir, y esa persona llega y le dice, ¿sabes qué? Acabo de ver un ángel, acabo de ver un ángel. Bueno, usted va a decir, bueno, no puede ser mentira, porque esta persona nunca ha mentido. No lo puedo comprobar, pero como tú lo estás diciendo, te tengo que creer porque tú nunca has mentido. Ahora, si viene un charlatán a decirnos, mira, conocí a un extraterrestre y un ovni, pero sabemos que es una persona que siempre ha querido llamar la atención, entonces no le hacemos caso, sabemos que no es verdad, que no es comprobable, que está exagerando, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de una persona veraz, una persona fidedigna, una persona fiel, aunque nos diga algo extremadamente que no podamos comprobar, vamos a creerle por su historial de fidelidad. Bueno, la palabra de Dios tiene el suficiente historial de fidelidad, de exactitud, de veracidad, como para que nosotros creamos cosas que no podremos comprobar. Por ejemplo, no podemos comprobar la existencia del infierno. ¿Por qué creemos que existe el infierno? Porque un libro que nunca ha mentido lo dice. Porque un documento que siempre ha probado ser veraz, siempre ha probado tener la razón, a pesar de que muchos lo han desacreditado, ese libro que ha probado ser siempre fiel y verdadero, lo dice. Y entonces si la Biblia lo dice, créalo con todo su corazón. ¿Cómo sabemos que existe el reino de las tinieblas? ¿Cómo sabemos que existe el reino de Dios? ¿Cómo sabemos si existe Dios? ¿Cómo sabemos que existen ángeles y demonios, el reino de Dios, el reino de las tinieblas, la maldición, la bendición, en la eternidad? ¿Cómo sabemos que eso existe si no lo podemos ver? Bueno, un libro que ha comprobado a través de la historia tener siempre la razón, lo dice. Un libro que nunca se ha equivocado, un libro que siempre ha sido fiel, un libro que, aunque a pesar de que muchas veces se creyó que había estado equivocado, pasado el tiempo se comprobó que la Biblia tenía razón y los hombres estaban equivocados. Entonces, si un libro como ese está diciendo cosas tan tremendas, usted tiene que creerlo por la veracidad, por la fidelidad, por la exactitud que podemos ver en la Biblia. Ahora vemos el libro de los mayas que dice que los mayas salieron del maíz. No hay una evidencia científica. Los 27 elementos que conforman el cuerpo humano, sodio, potasio, hierro, magnesio, todos esos elementos, 27 elementos que conforman el cuerpo humano,
Si usted agarra un puñado de polvo, va a encontrar la mayoría de esos elementos, pero en estado inerte, sin vida, separados, en forma de polvo. Entonces la Biblia tiene razón. La Biblia tiene razón. Hay una exactitud histórica en la Biblia. Y hoy vamos a hablar de eso, de la veracidad de la palabra de Dios, de cómo la Biblia es un libro en el que podemos confiar plenamente en cuestiones de espiritualidad, en cuestiones de eternidad, en maldición y bendición, en cielo y el infierno. Podemos confiar plenamente que la Biblia nos está diciendo la verdad. Había uno de los 5 fundamentos que habla la historia en el tiempo de la Reforma, son las 5 solas, no sé si las ha escuchado, sola fide, sola gratia, solo Christos, solo Deo, gloria, y sola escritura. Son las 5 solas que están escritas en latín, que surgieron durante la Reforma Protestante y resume las creencias teológicas de los reformadores. Sola fide significa, sola es la palabra, digamos, latina que significa solamente, ¿ok? Sola fide significa solamente por fe. Solamente por la fe en Jesucristo alcanzamos salvación. Sola gracia significa que la salvación es por gracia, no la podemos alcanzar por méritos propios. Solo Cristo significa que solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Soli Deo gloria significa la gloria solo para Dios, solo adoramos a Dios. Y sola escritura, este es el punto que quiero tocar. Sola escritura, solo por medio de la escritura podemos sentar las bases de todo lo que es espiritual. La Biblia es la palabra de Dios, autoritativa e inspirada. Por consiguiente, la única fuente de autoridad y que es accesible para todos, es decir, que es capaz de ser entendida con claridad y se puede autointerpretar por medio de ella misma. Los reformadores creían firmemente que la Biblia era la palabra de Dios, por lo tanto, la base de autoridad para todas nuestras creencias. Todas nuestras prácticas, enseñanzas y doctrinas deben estar debidamente fundamentadas en la Biblia, que es la palabra de Dios. Cuando yo conocí a Jesús en el año 95, yo tenía esta duda. Yo decía, bueno, ya creo en Dios, pero ¿cómo sé que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo sé que la Biblia es un documento fidedigno si voy a confiar en algo para mi salvación? Cuando estamos hablando de la salvación del cielo y el infierno, no podemos confiar en cualquier cosa. Entonces yo decía, si yo he de confiar en este libro para mi salvación, yo tengo que asegurarme que sea un libro fiel y verdadero, que realmente sea un escrito inspirado por Dios. Y no que lo escribió una persona en el siglo XIV, en el siglo X, y luego llegó hasta nuestros días, y bueno, pues lo leemos y la palabra de Dios. No, la Biblia ha comprobado a través de la historia ser veraz y verdadera. Vamos a ver algunos datos de la Biblia que tenemos acá en el texto. Dice, unidad y armonía en medio de la diversidad. 66 libros, 40 escritores, 3 idiomas, escrita en un lapso de 1600 años, preservada por generaciones y no hay contradicción alguna porque el autor de la Biblia es Dios. No hay contradicción alguna. Este es un punto importante. Imaginemos un libro que lo escribamos entre 40 personas y cada quien escriba un capítulo, va a ser un libro caótico 100%. Estos hombres no se conocieron, muchos de ellos, vivieron en lapsos de tiempo separados, vivieron en lugares separados, en contextos distintos y sin embargo ellos escribieron de lo mismo. El libro de Daniel y el profeta, el apóstol Juan están separados.
por 600 años de distancia. Sin embargo, ambos escribieron del final de los tiempos. Ambos concordaron, ambos se complementan sus libros apocalípticos. Entonces, podemos ver una armonía en la Biblia. Número uno. Número dos, podemos ver una exactitud histórica, que es la columna vertebral hoy de la historia universal. Todos los historiadores hoy consultan la Biblia, los que escarban allá en Egipto, los que están buscando ahí las ciudades perdidas en el Medio Oriente, todos ellos tienen que ir a la Biblia, porque la Biblia es la columna vertebral de la historia universal. El orden de los imperios que profetizó el profeta Daniel en la estatua del sueño de Nabucodonosor se cumplió a la perfección. Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia, luego Roma, y al final de los tiempos, lo que estamos viendo hoy, un mundo con alianzas humanas. Los pies de la estatua eran de hierro mezclado con barro, y era un mundo de alianzas. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Un mundo globalizado, un mundo lleno de alianzas. México es el país en todo el mundo que tiene más alianzas y tratados internacionales, más que cualquier otro país. Nuestro país. ¿Cómo pudo saber Daniel que el mundo al final de los tiempos iba a ser un mundo globalizado? ¿Cómo lo supo? La Biblia es inspirada por Dios. El anticristo se va a valer de un mundo unificado para establecer su reino, el cual es llamado la gran ramera en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy con el globalismo, con la ideología de género, con todas las doctrinas que están tratando de unificar al hombre? Estamos viendo el humanismo, todo eso. Estamos viendo la preparación para ese contexto. ¿Cómo pudo saberlo el apóstol Juan si él vivió en el siglo I? En el siglo I no había tecnología, no había nada. ¿Cómo pudo saber que el mundo final sería un mundo altamente pecador, un mundo globalizado? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces hay una exactitud histórica, hay una exactitud en lo que es los descubrimientos también. Quiero que vayamos en la Biblia. Isaías 40:22, muchos descubrimientos recientes ya estaban en la Biblia siglos antes de su mención. Por ejemplo, la redondez de la tierra, ¿ok? La redondez de la tierra. ¿Cuándo se descubrió que la tierra era redonda? Bueno, hay mucho debate acá. Algunos dicen que Colón obviamente ya sabía que la Tierra era esférica y Colón emprendió el viaje partiendo de esa teoría de que él iba a encontrar una ruta más cercana a las Indias, porque ellos tenían que rodear todo África, Asia, Medio Oriente, Asia y llegar a las Indias. Entonces él dijo, partiendo de la idea que la Tierra es esférica, me voy por el otro lado y llego más rápido. Esa era la teoría de Colón. Bueno, y él descubrió América, ¿verdad? Entonces, habían muchas teorías, incluso los griegos también ya habían hecho pruebas acerca de la esfericidad de la Tierra. Los eclipses lunares lo demuestran, etcétera. Pero la Biblia lo decía mucho antes. Mire lo que dice el profeta Isaías, en Isaías 40:22, perdón, no me di a la tarea de poner los versículos, a ver si los pongo rápido ahorita. Isaías 40:22, a ver, ahí lo voy a poner. Isaías 40:22, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar.
La palabra círculo en este versículo es la palabra hebrea Hug, K-H-U-G. Es una palabra hebrea que significa esfera. Entonces, una traducción más correcta sería: Él está sentado sobre la esfera de la tierra. Por supuesto, cuando los traductores de la Biblia en el siglo XVI hicieron la traducción, a lo mejor ellos dijeron, bueno, lo mejor es poner círculo que esfera. Porque en los siglos pasados se creía que la Tierra era circular como una pizza, pero no esférica. Pero la palabra kug, la palabra círculo acá, es la palabra esfera. Así que Él está sentado sobre la esfera de la Tierra. ¿Cómo pudo saberlo Isaías? Bueno, porque la Biblia es la palabra de Dios. Otro dato importante es el espacio antigravitacional. 1500 años antes de Cristo, Job escribió en Job 26:7. Vamos a ver qué es lo que dice Job 26:7. Voy a ponerlo acá. Perdón. Ahora sí. Job 26:7. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Esta imagen de la tierra, una inmensa masa de millones y millones y millones de toneladas colgando sobre la nada, que vieron los astronautas de la misión Apolo cuando salieron de la atmósfera. Dice la historia que ellos se sobrecogieron de emoción, que lloraron, y lo primero que pudieron decir fue recitar el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, y dijeron: la primera transmisión desde el espacio hacia la tierra fue: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ellos vieron esto. ¿Cómo pudo saberlo Job si vivió 1500 años antes de Cristo? No había naves que pudieran verificar esto. Y no solamente eso, había infinidad de creencias que la tierra era cargada por elefantes o por una tortuga gigante, y que cuando la tierra temblaba era la tortuga que se estaba moviendo, que estaba caminando, y la tierra temblaba. Pero la Biblia da estos datos tan impresionantes. ¿Qué otro dato podemos ver en Hechos 17:26? Hechos 17:26. Mire lo que dice este versículo. Hechos 17:26. ¿Cuándo se escribió esto? El apóstol Pablo escribió en el siglo I este versículo. Perdón, el escritor Lucas, el médico Lucas. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los límites de su habitación. Fíjense lo que dice este versículo. El apóstol Pablo obviamente no está refiriéndose a eso, pero siendo inspirado por el Espíritu Santo, habla de esto. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sola sangre. Muy bien, quiero hacer referencia a este hombre creyente, que no era creyente, pero que ahora es creyente, Francis Collins, el científico, uno de los más grandes científicos de nuestro tiempo, dirigió el proyecto Genoma Humano durante 9 años. ¿Qué es este proyecto? En el 2003 se inició un proyecto con científicos de todo el mundo, ¿ok? Para descifrar el código genético, las millones y millones de líneas de código genético que hay en el ser humano, el ADN. En el año 2003 se completó la secuencia del genoma humano. El proyecto
costó $3.000 millones. Fue fundado en 1990 en el Departamento de Energía y las Naciones de la Salud de los Estados Unidos bajo la dirección de Francis Collins, quien lideraba el grupo de investigación público conformado por múltiples científicos de diferentes países con un plazo de realización de 15 años. 15 años tardó 15 años tardó en completarse el proyecto. Científicos de todo el mundo, $3.000 millones. El doctor Francis Collins fue el director de este proyecto y él se convierte en creyente durante el proyecto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, este hombre descubre que el ADN es un código de software implantado en el cuerpo humano. O sea que Dios, él descubrió la existencia de una inteligencia sublime que creó un código genético, un código de software casi, un sistema operativo que le daba instrucciones a cada célula para determinar el aspecto, los fenotipos, el color de la piel, el cabello, la estatura y cada detalle del ser humano. Impresionante, impresionante. Ahora, ¿cuál es la conclusión a la que llegaron estos científicos? ¿Sabe cuál es la conclusión? La conclusión es que no hay razas. El concepto de razas es un concepto totalmente antibíblico. El doctor Francis Collins, cuando hicieron en el 2013 el anuncio de que habían terminado el desciframiento del código genético del ADN, ellos dijeron, anunciamos al mundo que no existen las razas. Justamente fue un mexicano que estuvo en el análisis de su código genético. Ellos escogieron personas de distintas etnias, porque ese es el término que yo uso ahora, cuando leí el libro de Una sola sangre por este científico australiano, Ken Ham. Yo ahí dejé de utilizar el término raza. Ya no uso el término raza, ahora uso el término etnia o fenotipos humanos. Porque ellos escogieron en el proyecto Genoma, ellos escogieron a una persona muy negrita de África, a un asiático muy chinito, a un anglosajón muy güero de ojos azules y a un hispano, escogieron a un mexicano. Analizaron la secuencia del código genético del ADN de cada uno de ellos y descubrieron que todos pertenecen a la misma raza. Eso descubrieron, lo que ya dice acá en el libro de los Hechos. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Entonces, no hay razas, mucho menos racismo entonces. Es impresionante que ellos dijeron que la diferencia entre estos 4 seres humanos era de 0.000, 4 ceros. 0.00004 era la diferencia en el código genético. O sea que ellos tenían completa compatibilidad. Sus ADN eran completamente idénticos. Solo había pequeñas variaciones, que esas pequeñas variaciones definían la figura exterior de esos seres humanos. Pero había una completa compatibilidad en los órganos, en la sangre. Hoy por hoy está comprobadísimo que una persona, un afroamericano puede donarle un riñón a un asiático puede donar un órgano a un hispano. Entonces no existen las razas, existen etnias. La palabra etnos significa naciones.
existen fenotipos humanos, apariencia humana, eso sí, ok, pero no venimos de distintos, porque ¿qué es lo que creía la evolución? Que los güeros están más evolucionados que los morenos. Y entonces, como los morenos están menos evolucionados, entonces hay que esclavizarlos. Todo eso son ideas evolucionistas. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué? ¿Cómo lo supo la Biblia? La Biblia no es un libro de ciencia. Dios no dejó, no nos puso a nosotros, no nos dio un libro de ciencia, pero en el paso de la doctrina de la Biblia toca puntos, como en este caso, no es el tema, pero ¿qué es lo que dice? De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos los hombres pertenecemos a una sola raza, la raza humana. ¿Quién lo dijo? En el 2003, el doctor Francis Collins, en el siglo I, el apóstol Pablo, el médico Lucas. La Biblia ya lo había dicho. Ahora, ¿cuándo lo creemos? Hasta que la ciencia lo dice, ¿no? Hasta que la ciencia lo dice, entonces ya lo creo. ¿Por qué no lo creemos antes? Ahora, si comprueban el infierno, ¿va a creer en él? Si comprueban la existencia del infierno, ¿va a creer en él? No, pues sí, entonces sí lo creo. No, créalo ya, porque la Biblia, un libro veraz, un libro fidedigno, un libro que nunca se ha equivocado, un libro que es inspirado por Dios, lo dice, punto. Créalo, crea la palabra de Dios. Es un libro digno de confianza. Es un libro que usted puede depositar su confianza en él. Esa es la razón por la que diezmo. Esa es la razón por la que perdono. Esa es la razón por la que me congrego. Esa es la razón por la que trato de alinearme a sus principios, porque es el libro de Dios. Confíe en la palabra de Dios, no en sus sentimientos, no en sus emociones, no en sus argumentos, no en su cultura, no en sus ideologías, no en su idiosincrasia. Confíe en la palabra de Dios. La Biblia es el libro más fidedigno que puede existir. A pesar que de todas las traducciones de la Biblia, y dice un dato histórico acá que hay más Biblias que seres humanos en la tierra, fíjese. Hay más Biblias en el mundo que seres humanos. Hay 7.500 millones de seres humanos en el mundo hoy en día. Hay más Biblias. Es el libro más distribuido, más vendido, es el libro más difundido. La palabra de Dios. Hay un tremendo debate ahorita mismo en la ONU, Organización Mundial de la Salud, en las cámaras de diputados, las legislaciones de todo el mundo. Un tremendo debate. ¿Acerca de qué? Le voy a decir. Acerca de cuándo empieza el ser humano. ¿Cuándo empieza la vida humana? Mire lo que dice el Salmo 139, 16. Mire lo que dice el Salmo 139, 16. Ese lo voy a poner acá. Mire lo que dice. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Cómo sé que hay un libro suyo? ¿Cómo sé que hay un libro mío en el reino de Dios? Que fue escrito antes de la fundación del mundo. ¿Cómo sé que existe? Porque la Biblia lo dice. ¿Lo he visto? No. ¿Lo he palpado? No. ¿Cómo puedes comprobarlo, Carlos? Porque un libro que ha comprobado ser veraz, fiel y exacto lo dice. Por eso lo puedo afirmar sin temor a equivocarme. Hay un libro de usted en el reino de Dios. No sé si un día Dios le va a permitir abrir ese libro. Yo no sé si vamos a reír o vamos a llorar cuando abramos ese libro. Porque cuando usted abra ese libro y vea todo lo que Dios puso en usted, que usted nunca usó, nunca explotó, nunca desarrolló por temor, por duda, por inseguridad, por baja autoestima, usted va a llorar. Yo voy a llorar. Yo voy a llorar, decir, chispas, todo esto pusiste en mí y yo nunca lo supe.
todo esto, todos estos ingredientes, este potencial tan grande, pusiste en mi ser, en mis genes, en mi ADN, en mi alma, lo pusiste, lo escribiste, lo diseñaste para que yo cumpla tu verdad. Pero la verdad, Señor, es que pues tuve miedo, tuve complejos, tuve baja autoestima. Yo pensé que yo era una piltrafa, yo pensé que nadie iba a dar un quinto por mí. Entonces, pues nunca me dediqué a desarrollar eso. Pero ahí estaba, ahí está, hay un libro. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Simple. La Biblia lo dice, es verdad. La Biblia no lo dice, no lo creo. Todo lo que sea espiritual, que la Biblia no lo dice, usted va a tener mucho trabajo en convencerme. Todo lo espiritual que no podemos comprobar, que no está en la Biblia, usted no me va a poder convencer de eso. Pero si me muestra un versículo y ese versículo armoniza con todo el consejo de Dios de Génesis y Apocalipsis, yo le voy a creer. Para mí la palabra, la escritura es el final de toda controversia. Ahora, le decía que hay un tremendo debate hoy en día en las cámaras, en las legislaturas, en los gobiernos. Están aprobando el aborto. ¿Cuándo empieza la vida humana? Acaba este hombre que no sé cómo calificarlo, no sé cómo calificar a esta persona. El ministro de Salud de Argentina. Ahí está en YouTube, búsquenlo. O sea, un hombre, un doctor, en una cámara, dice que no hay dos vidas en el vientre, que no hay dos vidas. En la semana 14, no hay dos vidas. Hay claramente una vida. Y lo otro es un fenómeno, dice. Lo otro es un fenómeno. Eso va a quedar para la historia, esas declaraciones de este hombre. Que el Señor lo reprenda. Es un fenómeno, dice. Si no fuese así, estaríamos ante el más grande genocidio de la historia de la humanidad. Pues claro que en eso estamos, Señor. Estamos delante del más grande genocidio de toda la historia de la humanidad. 60 millones de niños no nacidos han fallecido en Estados Unidos desde el año 73, que se legalizó el aborto. Cuando la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. Mire lo que dice el Salmo 51, se lo voy a leer, se lo voy a mostrar. El Salmo 51, mire esto. Salmo 51, a ver, aquí lo tengo, 51:5. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió. La palabra me está hablando de la primera persona. Yo ya soy un ser humano. ¿Desde cuándo? Desde que me concibió mi madre. ¿Cuándo viene la concepción? Pues no soy un experto, pero minutos tal vez después de la relación sexual. Minutos después de la relación sexual, repito, no soy un experto, el espermatozoide fecunda el óvulo, hay una concepción, un cigoto, una célula que inicia, eso ya es vida humana, con carga genética propia, con sangre propia, un tipo de sangre que no es de la mamá, un cuerpo que va creciendo que no es de la mamá, al poco tiempo un latido un corazón que empieza a latir que no es el de la mamá, o sea que no es el cuerpo de la mamá. Así que las feministas dicen, tengo derecho sobre mi cuerpo. Bueno, sí, tatúese todo lo que quiera, píntese el cabello de todo el color que usted quiera, pero lo que está en el vientre no es su cuerpo, es otro ser humano, con ADN distinto al de la madre, con tipo de sangre distinto al de la madre y con un corazón que late distinto al de la madre, es otro ser humano. Pero en Argentina dicen que antes de la semana 14, no, es un fenómeno. Este hombre
Antes de la semana 14 es un fenómeno. Entonces, semana 14 menos un minuto es un fenómeno. Más un minuto ya hay que protegerlo. Es una ridiculez. Hay un tribunal muy famoso en Francia, Estrasburgo. Ese tribunal ha declarado hace muchos años que la vida humana comienza desde la concepción y por lo tanto debe ser protegida por el Estado. Pero toda esta horda de apóstatas, que es lo que son, han apostatado de la verdad, se han separado de la ciencia, se han separado de la realidad con tal de imponer una agenda ideológica, no científica. Entonces están desviándose por completo. Entonces, en efecto, están haciendo un genocidio. Entonces, ¿cómo sabemos estas cosas? Todas estas cosas fueron descubiertas muchos años después, pero la Biblia ya las decía, porque la Biblia es la palabra de Dios. No es un libro de ciencia, no va a encontrar ecuaciones matemáticas, física cuántica, física clásica y ecuaciones integrales. No, la Biblia no se ocupa de esas cosas, pero cuando habla en su relato, puede pasar por esas cosas y puede establecerlas. En la Biblia usted no va a encontrar un tal vez, a lo mejor fue así, no lo sabemos. En cambio, ¿qué dice la ciencia evolucionista hoy en día? ¿Cómo habla la ciencia evolucionista? Creemos que fue, tal vez sucedió, hace aproximadamente, especulamos que fue así, imaginamos que fue así. Pero la Biblia usted nunca va a encontrar tal divagación en la palabra de Dios. Dios hizo los cielos y la tierra. Dios separó la luz de las tinieblas y fue así. En el año del rey fulano, cuando era rey Sotano, cuando había guerra entre esta nación y esta nación, yo, Daniel, el profeta, recibí una palabra de Dios y ¡boom! Da la profecía. O sea, hay exactitud, hay autoridad, hay definición en la palabra de Dios. No hay divagación. No hay divagación. No hay tal vez, a lo mejor, pudo haber pasado. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pudiera ser. No. Eso lo encuentra en los evolucionistas. La ciencia apartada de Dios. La ciencia que se ha pervertido. Ahí usted va a encontrar divagaciones inmensas. Imaginación sobre imaginación y sobre imaginación. Es lo que va a encontrar. Es lo que va a encontrar. En la palabra de Dios no hay tal cosa. Hay una veracidad, hay una autoridad, hay una determinación, hay un establecer. Así fue, dice la Biblia. Así se hizo, dice la Biblia. Así sucedió, dice la Biblia. Así son las cosas, dice la Biblia. Confíe, confíe, confíe en la palabra de Dios, porque es digna de toda confianza. Es digna de toda confianza. Los reformadores del siglo XVI estaban hasta acá de religión, estaban hasta acá de superstición, estaban hasta acá de fábulas. ¿Ya vio esa caricatura de Shrek? Dragones, princesas, gnomos, brujas. ¿Ya vio esa caricatura de Shrek? Bueno, es una caricatura de un contexto medieval. Eso se creía en ese tiempo. Esas cosas se creían. Si se perdía una manzana, un duende se la llevó. ¿Ha visto esa película del Señor de los Anillos? ¿Ha visto esa película de Harry Potter, de fábulas, de brujas, de brujos, de magia? Era el contexto del siglo XVI cuando los reformadores encontraron el más grande de los tesoros dado al ser humano, la palabra de Dios.
Y por eso ellos escriben sus 5 solas y entre las 5 solas ponen sola escritura. Solamente la Biblia tiene autoridad para decirnos todas aquellas cosas que no podemos ver ni comprobar con los sentidos y el razonamiento. ¿Por qué creemos que el infierno es real? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué creemos que el cielo existe? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué creemos que Apocalipsis va a suceder al pie de la letra? Porque la Biblia, el libro que tiene más autoridad que todos, lo dice. ¿Por qué? Porque es inspirado por Dios. Es inspirado por Dios. ¿Cómo pudieron saber Daniel? ¿Cómo pudo saber el globalismo? Lo profetizó. Daniel capítulo 2, ya lo mencioné. Voy a mostrárselos nuevamente. Daniel capítulo 2. Nada más que no me dio todo. A ver, vamos a... Dice, lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Bueno, déjeme más en el versículo. Ok, el versículo 43. Voy a mostrar el versículo 43. Ahí va. Ahí va. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Está hablando de el último reino, que no va a ser un reino definido como lo fue Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, sino un reino de alianzas. ¿Cómo pudo Daniel saber de la tecnología? Daniel 12:2, Daniel 12:4. Mire lo que dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Cómo va a ser el tiempo del fin? Según este versículo, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cómo sabía esto Daniel? Porque la Biblia es inspirada por Dios, por eso lo sabía. Tal vez él ni siquiera estaba consciente de lo que estaba diciendo. Pero acá dice que la ciencia se aumentará. Por más de 5.800 años, el hombre anduvo en caballo y en burro para transportarse. Fue en el siglo XIX a finales que se inventó la locomotora. A principios del siglo XX, Henry Ford crea el automóvil, el primer automóvil, y hoy nos movemos. ¿Cómo? Aquí lo dice. Muchos correrán de aquí para allá. Nos movemos en avión, en auto, en tren, en barco, en toda clase de medios de transporte. Quiero mostrarle también lo que dice Nahum 2:4, y con este vamos a terminar hoy. Nahum 2:4. Aquí está. Nahum 2:4 dice, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. ¿Cómo sabía esto Nahum? Porque la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es un libro digno de confianza, hermanos. Es un libro que está completamente acreditado por la historia universal. Por ejemplo, pensemos en el libro de Mormón. No sé si alguna vez ha leído el libro de Mormón. Yo tengo un libro de Mormón en mi casa
Y un día me di a la tarea, dije, vamos a ver qué dice. Me di a la tarea de leerlo, no todo, porque no me gusta perder mucho tiempo en cosas vanas, pero me di a la tarea de leerlo. Estuve en Salt Lake City hace 2 años con el pastor Marcos, con su hermano Abimael, le mando un saludo, y fuimos a la meca del mormonismo, al Temple Square, a la ciudad del templo de los mormones. Estuve yo en ese teatro donde se suelta un alfiler y se escucha una acústica perfecta que tiene ese lugar, ¿no? Y bueno, ¿qué es ese libro? Está comprobado científicamente, está comprobado históricamente, arqueológicamente, tiene bases científicas, sus ciudades, sus guerras, sus personajes. ¿Hay evidencia histórica? Por supuesto que no. Eso es lo más lamentable, que si usted le dice a un mormón, y esto lo puede hacer, usted puede hacer esto. Si usted le dice a un mormón, oye, ¿cómo sabes que el libro de Mormón es fidedigno? ¿Cómo sabes que ese libro no está equivocado? ¿Sabe qué le va a decir el mormón? Esto le va a decir, porque a mí ya me lo dijeron. Y yo hablé con una joven ahí en Salt Lake y le dejé ahí algunas cositas para que piense. Pero esto le van a decir, ore, y que el Espíritu Santo le va a dar la convicción. Entonces yo le pregunté al mormón, bueno, a ver, cuéntame cómo fue en ti. Cuéntame tu testimonio, ¿cómo fue en ti? Ah, yo dudaba del libro de Mormón. Yo dudaba si era un libro veraz. Entonces un día oré y le dije, Espíritu Santo, ayúdame, y sentí algo. Y entonces desde ese día creo. No, hermano, no es así. Nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe es una fe racional. Nuestra fe es una fe que tiene bases, que tiene evidencias. Nuestra fe, no deposite su fe en algo que no tiene sustento. No le dé su vida a algo que no tiene bases. No le dé su vida a una ideología. Los nazis le dieron su vida a un loco que estaba ahí pensando cosas que no tenían nada que ver. Los comunistas le dieron su vida a una falsa idea de la sociedad equivocada. Socialistas, ahí está Venezuela, ahí están los países ahí está Argentina entrándole, países que adoptan doctrinas socialistas caen, ahí está Estados Unidos con Joe Biden. ¿Qué puertas va a abrir Joe Biden? Va a abrir puertas espirituales. Donald Trump representaba el obstáculo para toda esa agenda inmunda de pecado y perdición. Pero bueno, ahí está, ya se va a dar. Vamos a ver qué va a pasar. Pero todas estas personas que basan su fe en algo falso, en algo que no tiene evidencia, en algo que no tiene asidero, que no tiene fundamento, perecen. Vea las películas de los nazis, se suicidaron al final. La Unión Soviética cae en el año 91, se desaparece la URSS que era tan gloriosa y no sé qué. Ahí está, ya no hay. Lo mismo va a pasar con todas las modas, pero la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Así que si usted confía en la palabra de Dios, dice la Biblia, que usted va a permanecer para siempre. Estamos en la era de las ideologías. Estamos en la era del relativismo. Cada quien cree lo que le da su regalada gana creer. No hay una definición. ¿Por qué hay aborto? Porque no saben cuándo empieza la vida humana. Bueno, tú dices, yo digo, ¿quién sabe? ¿Quién dice? No sé quién dice, pero nadie sabe y entonces meten aborto. 14 semanas en Argentina, 12 semanas en México. Están matando gente. Vida humana. Por la ignorancia. Por desprenderse de un fundamento, de un cimiento, de una base. ¿Qué determina que está bien o que está mal?
Cada quien hoy en día determina lo que está bien y lo que está mal, relativismo. Pero para usted y para mí, lo que debe determinar lo que está bien y lo que está mal, no es lo que siente, no es lo que piensa, no es lo que le dice su familia, su cultura. No, lo que determina que está bien o que está mal, debe ser la palabra de Dios. El libro que Dios nos dio es el instructivo del ser humano. Es el instructivo. Y a mí no me interesa lo que la gente piense. Si alguien quiere vivir, un hombre vivir con otro hombre, que viva. Pero que el gobierno no legisle eso, porque el gobierno no puede legislar en contra de la ciencia, en contra de la verdad. Pongamos una ley que prohíba que llueva el sábado. No podemos poner leyes en contra de la naturaleza. Vamos a prohibir que se caigan los viejitos a la calle. Prohibido caerse. No se puede. No se puede legislar en contra de la naturaleza. O el Parlamento de Hungría esta semana, yo me sorprendí, me alegré, pero también me sorprendí. También yo dije, ¿cómo es posible? El Parlamento de Hungría es una isla en medio de una Europa totalmente izquierdista, una Europa progresista. Hungría es un oasis, es una isla que está protegiendo. Viktor Orbán, el presidente de Hungría, este hombre ha batallado contra fieras. Le han cortado suministros, le han cortado economía, porque este hombre ha defendido a capa y espada los valores auténticos del ser humano. La vida, la familia. Entonces, mira esta ridiculez. Esta ridiculez tan grande. El Parlamento de Hungría estuvo días sesionando para ver si pasaba un proyecto de ley constitucional o no pasaba. Debate que sí, debate que no, que pasa, que no pasa, por qué, no sé qué. ¿Sabe qué decía esa ley? Búsquelo ya en internet. Parlamento de Hungría. ¿Sabe qué decía esa ley? Esa ley decía, en Hungría, el papá es varón y la mamá es mujer. Eso decía esa ley. En Hungría, el papá es varón y la mamá es mujer. Tenemos que llegar hasta el absurdo de legislar lo obvio por la gran ola de progresismo que está entrando al mundo occidental. O sea, constitucionalmente en Hungría, gracias a Dios, usted ya no le puede llamar papá a una mujer. Es anticonstitucional. Ahora, a una mamá, usted tiene que saber que esa mamá es mujer. Lo tuvieron que poner en la Constitución. Es el absurdo. Es como que digamos, bueno, vamos a hacer una ley que diga que 2 más 2 es 4. Y todos los que digan que 2 más 2 es 3, vamos a decir que está mal. Entonces hacemos un debate allá, los legisladores, nos metemos allá a las cámaras, luchando que sí, que no, que esto, que lo otro, y dando argumentos acá, argumentos allá, y al final gana que 2 más 2 es 4. ¡Wow! Gloria a Dios, qué civilizados somos. Me alegro por Hungría. Felicito, obviamente él no me va a escuchar, ni mucho menos, pero felicito al presidente de Hungría, a los diputados, los conservadores que son el último reducto, el último escollo para que toda esta agenda penetre en nuestras sociedades. Me temo que en México no tenemos gente de derecha, gente conservadora. La iglesia no tiene fuerza en México. Tenemos que levantarnos. Pero es triste que estas cosas pasen en Europa, el continente de los grandes avivamientos.
el continente de la ciencia, el continente de la revolución industrial, el continente de los derechos, el continente de todo eso. ¿A dónde estamos yendo? Me temo que el mundo separado de la verdad va a un precipicio. ¿Qué debemos hacer? Apéguese a la verdad. Enseña a sus hijos a pegarse a la verdad. Enseña a sus hijos a caminar en la verdad. Usted camina en la verdad. Lea la Biblia, estudie la Biblia, escudriñe la Biblia, memorice la Biblia. Es la palabra de Dios. Son preceptos, fundamentos, estatutos, decretos, bases, fundamentaciones inamovibles. Nunca van a cambiar. Lo que Dios ya lo dijo. Dios no va a decir, pues siempre ya no, como estamos en el siglo XXI y acá pues más libertad. No. El Papa, el líder de la Iglesia Católica, ya se pronunció. No está mal el matrimonio homosexual. Debe haber una legislación para ellos. Bueno, pues también que me hagan una legislación a mí. Me gusta el helado de chocolate, entonces que me hagan una legislación a mí. Si nos vamos a poner a legislar los gustos de cada quien, ¿a dónde vamos a llegar? No, simplemente no está prohibido ser homosexual. El que quiera ser homosexual, que lo sea. No estamos en contra, no está prohibido. Que cada quien lo sea. Pero de eso a que lo metamos a una ley y digamos que ahora un niño puede ser adoptado por una pareja de hombres o por una pareja de mujeres, eso ya es otra cosa. Ahí ya estamos entrando a terrenos peligrosos. ¿Qué creemos que somos los seres humanos hoy en día? ¿Somos Dios? ¿Podemos cambiar los diseños perfectos hechos desde antes de la fundación del mundo? ¿Somos más sabios que Dios? ¿Somos más inteligentes que Dios? Ciertamente no. Bien haríamos en apegarnos, en alinearnos, mire, yo tengo una forma de pensar. Yo tengo una cultura, yo tengo una educación, yo tengo una genética, yo tengo una experiencia. Todo eso configura mi pensamiento, configura mis ideas, configura mi vida. Pero todo eso lo tengo que apegar a la Biblia y a aquellas cosas que yo a lo mejor creo desde niño. Y las ha creído mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi papá y todos en mi familia lo han creído. Si no armoniza con el consejo de Dios de Génesis, Apocalipsis, yo tengo que desechar ese pensamiento. Yo tengo que desechar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque me estoy separando de la línea de verdad. Yo invito a todos que amen la palabra de Dios. Amen su Biblia. Amen estudiar la palabra de Dios. Porque vivimos en tiempos tremendos. Están multando pastores en Europa. Alemania, donde surgió la reforma. Qué impresionante. Acaban de multar con 8,000 euros a un pastor. ¿Sabe por qué? Por lenguaje de odio. Porque dijo que el homosexualismo es del infierno. Lo acaban de multar. YouTube acaba de anunciar el bajar videos con lenguaje de odio. Bueno, ya son los policías del pensamiento, ya son los dueños de la verdad. Ellos deciden qué es correcto y qué es incorrecto. Han atacado a Donald Trump desde que empezó su lucha de las elecciones. Ellos son dueños de la verdad. Ellos son los que determinan qué es correcto y qué es incorrecto. No, la palabra de Dios. Ni siquiera nosotros. Yo me puedo equivocar, soy hombre. Todo lo que yo le enseño desde el púlpito, usted tiene que corroborarlo.
Por eso me encantan los cristianos que siguen llevando su Biblia a la iglesia. Me encantan los cristianos que siguen llevando su Biblia a la iglesia. ¿Por qué? Ellos no van a ser engañados. Nunca lo voy a hacer, esto que le voy a decir, nunca lo voy a hacer. Pero imagínense que un día yo prepare una trampa para algunos. Y yo dé una prédica ahí tremenda, yo brinque, yo grite, yo dé las volteretas y ponga ahí música y todo, pero que yo diga pura sandez. Mucha gente va a creerlo. Mucha gente que no estudia, mucha gente que no lee, mucha gente que no comprueba, va a creerlo. Porque ellos no se cercioran por sí mismos. Yo soy hombre, puedo errar. Trato de no hacerlo, trato de apegarme, pero usted, es su responsabilidad filtrar lo que yo digo a través de la palabra de Dios. Y ha habido gente que me ha dicho, hermano, pastor, mire, esto que dijo no lo entendí bien. Doy gracias a Dios por esa gente. Y yo le digo, bueno, tienes razón, lo dije así muy ligero, pero esto es lo que quise decir, pero gracias por decirme, para que yo tenga cuidado. Porque yo tengo que separar lo que es la palabra de Dios de lo que es mi opinión. Trato de que mi opinión esté en línea con la palabra de Dios, pero pudiera darse un caso de que no. Todo lo que enseñamos en Fuente de Vida está debidamente apuntalado, establecido y fundamentado en la Escritura Santa de Dios, que es inspirada por Él. Y si encontramos algo que enseñamos que no está debidamente apuntalado, o lo apuntalamos bien o lo quitamos. Porque hay corrientes también dentro de la iglesia. Es muy importante que seamos gente de la palabra. El avivamiento último, el último gran avivamiento, la característica es que va a haber gente de la palabra. El movimiento neopentecostal es un tanto cuanto emocional, espiritual. No estoy en contra, pero sí estoy en contra de que se suelte la palabra. Los reformadores no fue una reforma en el siglo XVI más doctrinal y teológica, pero ellos no hablaron mucho del Espíritu Santo. El gran aporte de la iglesia pentecostés a principios del siglo XX fue el aporte del Espíritu Santo. Así que tenemos que ser guiados por Dios. Ame su Biblia. Ame su Biblia. Léala. Léala, léala, léala. Porque ahí está la verdad. Ánclese a la verdad. Y entonces, el que permanece, el que se establece sobre la palabra de Dios, permanece para siempre. Muy bien, pues le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que se conectó. Vamos a orar, vamos a orar. Gracias te damos, Jesús, bendecimos este tiempo, bendecimos esta palabra. Queremos amar tu palabra, Señor. Como los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, todos esos grandes hombres, amaron tu palabra, la estudiaron, la leyeron, la investigaron, indagaron, escudriñaron, memorizaron, enseñaron, practicaron. Queremos ser gente de la palabra, gente del Espíritu y gente de la palabra. Abre nuestros corazones, Padre, en medio de una generación perversa, una generación que se ha separado de la ciencia, de la verdad, de la realidad, de la veracidad, y ha seguido en pos de doctrinas de demonios. Pedimos tu presencia en este año, Padre. Pido tu manto, Señor, Espíritu Santo, llénanos. Gracias por todas las personas que están conectados, Jesús.
Bendícelos, Padre. Bendice sus vidas, Jesús. Te doy gracias porque ellos son tus hijos y están amándote, te están siguiendo, Padre. Gracias, Padre. Pongo en tus manos sus vidas, Señor. Pongo en tus manos sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, pues Dios les bendiga a todos. Gracias por tomarse el tiempo. Espero que haya sido de bendición esta palabra y buenas noches.